En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este primer programa que vamos a tener el día de hoy, en memoria de Rafael Arango, te solicito muy humildemente que nos ilumines, que envíes tu Espíritu Santo, que nos acojas y nos llenes con tu palabra. Rafael fue una persona que nos inspiró y ojalá podamos aportar un granito de arena como él logró hacer, sembrar en ese mar de arena que él durante tantos años sembró. Señor Jesús, por favor, ilumínanos, danos, repito, esa palabra, esa fe, esa sabiduría que le diste en parte a Rafael, regálenos un poquito de ella para que con las personas que nos acompañan el día de hoy podamos inspirar ese amor hacia ti, ese amor que nos infundió Rafael, ese amor que nos sembró Rafael dentro de nuestro corazón y que cada día va germinando. Y tú, Santísima Virgen María, en la advocación del Perpetuo Socorro, te suplico humildemente que nos guíes también, que siembres en nuestro corazón esa humildad que tú siempre tuviste al lado de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, un saludo muy de corazón para todos. Todos tenemos, yo siempre digo, la gente me ha llamado últimamente y yo les digo, bueno, yo tengo un sentimiento entre alegría y entre tristeza. Alegría porque sabemos que Rafael está cosechando lo que sembró, tristeza porque queda como un huequito en nuestro corazón. ¿No es así, Ricardo? Hablaba yo con alguien y todavía no lo he asimilado. Es ese nudo en la garganta que tenemos con aquellas personas que logramos hablar con él en un último momento, unos días antes, que cuando nos llega el mensaje de que Rafita se fue a rendirle cuentas al Creador, como digo yo, todavía no lo creemos, porque lo escuchábamos bien y todavía ando yo así, como digo yo, ando cojeando, yo ando con el corazón arrugado como una uva pasa y la verdad, Rafita hace falta y repito, es un nudo en la garganta y todavía no he logrado sacar eso. Espero no salga aquí, espero no salga aquí porque pueden yo haber. me apoyo mucho, Ricardo, en Eclesiástico 38, ¿no? Que dice cómo tenemos que hacer el duelo y la verdad que al final concluye, el autor dice, porque ni el llanto le hace bien al que se va, ya después de que pasan unos días, ¿no? Ni nos hace bien a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay algo que pasó que yo te quiero compartir y quiero compartirle aquí a las personas que nos están siguiendo. Algo me pasó muy bonito el día viernes. Venía aquí a la casa con un tocayo tuyo que se llama Ricardo también, y me llamó un amigo que es de Venezuela, que también es predicador. Nos pusimos a hablar ahí los tres y yo les dije, bueno, pongámonos alegres, y empezamos a recordar cosas graciosas porque Rafael tenía, tal vez mucha gente que no lo tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, él tenía una manera de ser muy alegre y él a todo le sacaba el chiste y entonces yo le dije, pues recordemos cosas bonitas. Y yo la verdad que me sentí muy consolada. Lo mismo me pasó el domingo después de las exequias. Bueno, después a la salida de la iglesia, unos amigos, pues nos fuimos porque fuimos hasta el cementerio. Y con estos amigos empezamos a hablar de Rafael, ¿no? Y nos reímos casi todo el viaje hasta la Inmaculada. Pues estábamos en medio del dolor como gozosos por todos los recuerdos bonitos, ¿no? Y yo decía, mira, qué bonito, y de ahí para acá me quedó esto en el corazón, y yo decía, qué bonito poder compartir con tanta gente todo lo que vivimos de primera mano de Rafita, no solamente la gracia, sino sus enseñanzas. Por eso vamos con la ayuda del Señor a tener estos programas donde se van a llamar, como bien lo dijo Ricardo no lo presenté, Ricardo Cubillos, persona que, ¿cuánto hace que conociste a Rafita, Ricardo? 25 años. Bueno, yo te gano. Bueno. No, yo sé, en todas me las ganas. No. Bueno, entonces yo le decía a Ricardo, no sé cómo ponerle a esta sección que vamos a hacer,
aquí en el canal que vamos a tener de ahora en adelante, donde van a haber oraciones, donde va a haber también un grupo de oración, y esa parte esta parte que se va a llamar En Memoria de. Entonces, en memoria de, pues, quiero que Ricardo aquí se presente, nos cuente un poquito acerca de su vida, pero antes, yo tengo aquí un regalo para ustedes, que para mí también es algo que tenía Rafael escrito en un libro, y que pues ese día me regalaron el libro. No es de él, es un libro de oraciones, pero abrí en la primera página, dice así: nada puede pasarme que Dios, nada puede pasarme que si Dios no quiere. Y todo lo que Él quiere, por malo que parezca, en realidad es lo mejor. Santo Tomás Moro. Mire qué bonita y qué profunda, ¿no? Que no nos puede pasar nada si no es la voluntad de Dios, ¿sí? Y si Él lo quiere, así nos parezca triste, doloroso, lo que sea, pues es lo mejor, ¿no? Y siempre, a partir de que recibí la noticia de Rafael, yo digo, Señor, tus tiempos son perfectos, tus tiempos son perfectos, y era el tiempo que tú querías que Rafita se fuera contigo. Bueno, ahora sí, Ricardo, vamos a hablar un poquito de ti. Ahora sí, bueno. Bueno, se trata de la memoria de Rafael, pero va al lugar. Y viene pues con esta parte de En Memoria de Rafael. ¿Cómo conozco a Rafael? A ver, yo les cuento. Yo soy un pecador más de esta tierra. Y yo llego a Rafael por accidente, gracias a un amigo que pues infortunadamente también se fue, afortunadamente para él porque fue a rendirle también cuenta al creador, que era Iván McAllister. Y Iván en esa época era presidente del canal City TV, y Rafa llega donde él para hablar y él estaba, Iván McAllister estaba en su conversión también. Yo pues siempre he sido católico, rezaba, pero esos católicos de paseo de olla, que voy a misa este domingo y no me da pereza. Vengo de colegio católico, y pues siempre mi mamá, mi papá, que en paz descanse también, algún día decía, vayan a misa, denle gracias a Dios, que hasta los ladrones, decía mi papá, hasta los ladrones le dan gracias a Dios. Y yo, ¿cómo así? Decía, sí, ellos roban, y cuando van corriendo para que no, Dios mío, que no me cojan, decía. Conozco a Rafa, y lo primero que recibo de Rafael es hablarme de sanación interior. Es lo primero que él me habla, y él me muestra sus cartillas, que fue lo primero que hice yo con Rafael. Yo soy profesional en mercadeo y publicidad, por allá hago diseños y todo eso. Y Rafita me muestra y me dice, yo necesito que tú me ayudes, porque Iván le dijo, él le ayuda. Diagrámele las cartillas, hágale las cartillas. Y Rafael, la primer, digámoslo así, lección que me da a mí, hasta donde me da la memoria, es sobre sanación interior. Y sus cartillas, que son de mucha ayuda, todavía tengo por ahí algunas, que eran muy pequeñitas, o son muy pequeñitas y fáciles de digerir. Y yo las hago, y lo más interesante de esto, Rafita hacía todo a mano. Él escribía, él no... En eso nos parecemos, yo también todo Sí, lo hago, mano. el Rafita, y eso que Rafa pues sabía manejar máquina de escribir, deduzco yo, pero Rafita todo lo hacía a mano, aunque pues ya estaba manejando parte de la tecnología. Entonces Rafita me entrega eso, y viene el primer reto para mí, que es este. Profecías del fin. Rafita había sacado, y él me dice, hagamos otra edición de esto. Pero antes de llegar allá, Rafita me mete en ese proceso y se vuelve un guía espiritual, y aunque no era sacerdote, me confesó, porque me hizo confesar mi vida. Y aquí viene algo que es en lo que yo procuro siempre dar testimonio, y es sobre la brujería. La gente no cree en brujas, la gente piensa que esto es irreal, brujas que las hay, yo no me creo en eso. Y él me mete, o no me mete, sino él me lleva muy didácticamente, llamémoslo así, a este proceso de lo primero que tenía que hacer yo, que era la sanación interior. Yo primero. Y a mí, no sé si fue a Rafita, yo siempre me he grabado, pero creo que fue a Rafita, dice, tiene que perdonar a Dios. Y yo, ¿cómo así?
Yo sí, porque es que uno siempre le echa la culpa a Dios. Ah, es que mi Dios me castigó. Ah, perdónelo primero y luego perdónese usted. No es que Dios tenga la culpa, pero como lo acusamos. Y me entrega libros. Él empieza, por eso digo que de una manera didáctica. Él me decía, le presto el libro, pero me lo devuelve. No vaya a pagar purgatorio. Y se acordaba, y él de pronto me decía, usted no se me quedó con un librito por ahí. Él me prestó los de Ana Catalina Evening y algunos tomos, y se acordaba. Y me decía, tú me tienes los libros de Ana Catalina Evening, ¿no? Me tienes tal y lo necesito. Lo necesito porque lo estuve buscando para, le decía, así, Rafita, no se va a perder, porque si no voy a pagar purgatorio. Rafita, como tú lo decías, en su manera de ser le trataba de meter humor a uno, pero era un humor mordaz. Sí, claro. Si usted no se convierte, usted ya es jefe de caldera, usted ya es jefe de caldera, ya, usted ya tiene una patica ya y ya lo tienen allá anotado como jefe de caldera, entonces, trabajito ya tiene en el otro lado, ¿no? No se afane por eso si no se convierte. Viene ese proceso duro, viene ese proceso fuerte, ese conocimiento de Rafael, y vuelvo ya, ahí es cuando entra Profecías del Fin con él y todo el grupo. Ahí pues tuve el placer de conocer otra mentora que tengo permanentemente, aunque no hablo mucho con ella, pero me hace falta, que se llama Marta Guerra, y un grupo con la obra social que teníamos en el barrio San José, donde atendíamos niños, donde este Pechito humildemente, que no era tan humilde, atendía a los muchachos y a las personas adultas. Fue una experiencia muy linda. Con Corbelén, existía Sijael, que era la editorial, pero con Corbelén teníamos esta obra social. Y lógicamente toda esta parte de evangelización que hacía Rafael a través de los seminarios que hacía los grupos los días sábados. Y entro a conocer a ese Rafael. Yo tuve crisis y a mí alguien me preguntaba, además de la parte espiritual, ¿qué me dejó Rafael? Algo que tuvo Rafael y que creo que mucha gente lo conoció y lo trato de practicar, que se llama la caridad. Rafael era caridad. Y cuando yo andaba en crisis, Rafael hay veces me diezmaba conmigo, como digo yo. Pero la primera vez que Rafael me fue a dar dinero a mí, yo no se lo iba a recibir y no se lo quise recibir. Y por eso me quedó la caridad y me queda la caridad de Rafael. Porque Rafael se queda mirando y me dice, el recibir también es humildad. Nunca se me olvidará. Y él empieza a darme ejemplos de humildad, de cómo fue Santo Tomás. Colocaba un ejemplo de Santo Tomás cuando su maestro lo corrigió por una lección en latín y todos sus compañeros le dijeron que él estaba bien, Santo Tomás. Y Santo Tomás muy dijo, sí, pero él es el maestro. Y Rafael, esa parte de caridad y humildad, me la dejó grabada a mí. Yo de Rafael aprendí muchísimas cosas, pues las profecías que él llegaba, anécdotas con el libro que yo no creía, ojo, yo no creía. Cuando yo empecé a editar este libro, el computador se me prendió a la 1 de la mañana sin estar conectado. Rafael con su humor se reía. Me decía, eso no es nada, tranquilo, traiga el computador, lloremos por él, con él. Es real, a mí se me prende el computador automáticamente un día a la madrugada sin estar enchufado. Y yo pues buscaba una lógica humana. Y cuando les comento al grupo, les digo, a mí me pareció curioso, y Rafael empieza a contar que a mucha gente le había pasado con las cartillas y con todo lo que hacíamos o lo que él trataba. Tú sí sabes que la primera vez, tal vez esta parte tú no estabas, la primera vez que intentaron, porque en ese tiempo, bueno, las máquinas no funcionaban tanto como una fotocopiadora, sino tenían otro nombre,
y él mandó sacar para unas copias, tenía otro nombre la máquina, y Un lígrafo. la máquina se fundió, literal se Ah, fundió. sí, 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 Se sí. Él me fundió, contó. ¿sí? Y él decía que él le daba pesar con la persona porque decía, pero yo qué podía hacer. Digo, la otra máquina eléctrica de escribir también se dañó. Es que realmente que el enemigo ataca muy fuerte, ataca Mira, muy fuerte. yo tenía, Perdóname, y eso es decía Rafael, que eso es la contraprestación, ¿no? Dios nos da consuelos, pero el enemigo nos pone nos pone el amargo, ¿sí? Pero lo más importante, decía Rafa, es saber que estamos con el mejor, ¿no? Que es el Señor, ¿no? es que ahí es donde está el cuento, porque el cuento es asústese. Eso. Afortunadamente, aunque ya lo digo ahora, yo no nací de susto, sino de gusto, pero lo que había que hacer, Rafael, exorcice ese computador, rece, porque hay que hacerlo, porque ese es el trabajo. Bueno, ¿y tú qué Entonces, pensabas, Ricardo? Porque a ti nunca te había pasado eso, me imagino. ¿Tú qué pensabas? ¿Eso yo, será verdad o no? no, yo pensaba, yo ya sabía que era verdad, porque como yo venía del cuento de la brujería, Ujú. yo me atrevo a decir, y aquí traigo a coteción en esas tertulias, porque es que con Rafita, con Martica, con Pilar, con Darío Campos, que estábamos por ahí rondando mucho, pero sobre todo con Martica y, y, y Pilar, nos sentábamos con Rafita a tertuliar, y cuando yo contaba estas historias se burlaban de mí, comillas se burlaban, porque cuando yo iba a que me leyeran las cartas, o a que me leyeran la mano, o a que me leyeran el tabaco, yo antes de entrar rezaba un Padre Nuestro y una Ave María. Y decía, ay, Virgencita linda, yo soy siempre he sido toda la Virgen. Decía, que no me vaya a salir nada malo, que no me vayan a decir nada malo. Y me acuerdo tanto que Rafita se reía y le decía, ¿sí o no, patacona? Le decía, sí, este se sellaba antes de entrar. Sí, claro. Este se sellaba antes de entrar, decía Pilar y Rafael se reía. Pero yo ya había, por eso te digo, en esa parte didáctica de Rafael, nunca me había sucedido ese fenómeno que me prendiera un computador sin estar enchufado. Y Rafael empieza a contar la historia, le dice, eso es, créalo. Uno empieza a creer más, sobre todo cuando está en este camino, ¿ya? Cuando uno ha visto, porque yo me siento, pues no me, hoy leía las palabras de Rafael, pero yo me siento orgulloso de haberlos conocido a ustedes y a Rafael, porque yo recorrí un camino en donde con Rafael podía uno ver al sacerdote exorcista, sabía uno de exorcismo, él sabía muchísimo la, la, la manera en que Rafael se dirigía a cada uno de nosotros. Él se bajaba o se subía dependiendo su interlocutor, ¿ya? Y vuelvo y repito, era tan didáctico esta parte que aunque la gente decía que Rafael asustaba con el cuento de las profecías, a mí no me parecía que asustara porque él lo decía como, allá verá usted, ¿ya? No era un terrorista Como de la, muchos le decían, ¿no? como El muchos, terrorista, sí, sí. no, él te decía, a mí Rafa me llamaba. Y por eso te digo, cuando yo llego, y que yo creo que fue un curso intensivo y rápido, con Rafita fue un curso intensivo y rápido, porque en menos de 6 meses yo no sabía profesión de esas vainas, pero ya tenía conocimientos. Él ya me había llevado donde un sacerdote de su usted necesita oración, usted necesita, y empezaba, ese Rafita decía, uy, usted está muy cargado, yo no, Martica, ven, ora tú por él, porque es que él está muy cargado, yo no quiero cargarme más, sin Y era embargo lo algo hacía. que yo quisiera aquí así que hagamos un paréntesis, de verdad, porque Rafael insistía, y yo la verdad también, como tú bien dices, yo le aprendí muchísimo, pero tal vez resumiendo, la caridad para él era importantísima, la caridad y la confesión, Ah, los sacramentos.
la Eucaristía diaria, los sacramentos. Él hacía mucho énfasis en la confesión. Tal vez así, si tú te recuerdas ahora el día de las exequias, el padre que celebró la Eucaristía, él lo dijo. Él vino a confesarse y no porque él no tuviera confesor, sino él aprovechaba, cuando estaba por ahí cerca, siempre aprovechaba buscar un confesor. Y para aquellas personas que nos están viendo que dicen que confesarse por ahí cada 3 meses, no, uno tiene que acercarse muy, pero muy, muy seguido a la confesión, porque es la única manera que podemos limpiar el corazón y el alma. La confesión, el sacramento de la reconciliación, como su nombre le dice, reconciliarnos con Dios. Y él enfatizaba mucho, no sé si te acuerdas que decía, pero si el justo peca 7 veces al día, pues ¿qué seremos nosotros? Yo creo que tú te acuerdas de eso, ¿sí? Sí, no solamente eso, sino que cuando, no les voy a decir me da, es molestando, cuando yo hicieron oración por mi liberación y todo eso, nunca se me olvidará que fuimos, y me acordaba yo el sábado en la iglesia, a San Gerardo Maya la misa. Y estaba bautizando, no sé si Marta, si tú te acuerdas, ¿cierto? Estabas ahí con nosotros, que llegamos y me dice, Rafita, ¿ya se confesó? Aproveche. Y yo fui a confesarme. Y resulta que el que estaba confesando era un obispo. Y me dijo, tanto que lo tuvo que confesar usted un obispo para sus pecados. Le dije, pero ya qué chévere, dijo. Y lo que 40 le años falta, de, 40, y lo no, que le 40 falta. años de pecado le quedaron a usted en 5 minutos. Sí, sí. Porque él, ahora, no, lo estoy diciendo de esta manera, pero él no lo decía regañándolo a uno. Decía, ay, 40 años de pecado quedaron en 5 minutos. Él enfatizaba mucho en la confesión. A los que estaban muy cercanos a él nos decía que hubo, porque además él quería que fuéramos ejemplo, que es lo importante, ¿no? Él quería que, pues, que fuéramos testimonio, ¿ya? Y que los que estábamos como servidores de Corbelén y todo eso, pues, repito, diéramos ese ejemplo. Mira que yo me encontré una cosa aquí que me regaló Rafael. Es una Biblia. Pero aquí dice que esto, aunque lo voy a leer lo que me escribe Rafael, pero creo que esto es para todos nosotros. Dice, todo es posible para el que cree. Así pues, Ricardo, o sea, todos nosotros, así pues, Ricardo, pide la palabra pide que la palabra te llene y te adentre en los abismos infinitos de la sabiduría de aquel que es infinito y capaz de hacer lo mejor en nosotros. Rafael Arango. Pues tienes un tesoro ahí. Además de ser la palabra de Dios, hay que poner en práctica todo lo que te está diciendo. ¿Sí? Y ahorita que estaba pensando en eso, yo tengo esa Biblia acá, siempre me ha acompañado desde ese momento. Y estaba con mi hijo y la volteé a mirar y le dije, venga, ¿qué voy a hacer? Le comentaba yo a mi hijo, yo vivo con mi hijo de 12 años, y le decía, venga, y le dije, descífreme esto que dice acá, porque Rafael escribía enredado. Un poquito, Y le más que dije, yo. sí, entonces le dije, no, venga, que yo sé cómo lo decirlo. Le dije, pidámosle al Espíritu Santo, y decía mi hijo, qué lindo. Decía mi hijo, oh, qué lindo, que también le llenó esa palabra a él, que es algo que me satisface. Yo quisiera que nos la volvieras a leer, sobre todo la parte final, esa de la profundidad. Esa me pareció hermoso para todos. Mira, ojalá que la puedas volver, para que la podamos meditar. Dice, pide que la palabra te llene y te adentre en los abismos infinitos de la sabiduría de aquel que es infinito y capaz de hacer lo mejor en nosotros. Mira, yo quisiera que nos detuviéramos un poquito ahí, que te llene y que te adentro. Eso es el poder de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, pero para que la palabra de Dios nos llene, yo le decía a Rafael, es que para que Dios nos llene tenemos que tener el corazón vacío, limpio, ¿sí? Porque si el corazón está lleno de agua turbia,
pues ¿cómo nos va a llenar la palabra? Entonces ¿y cómo lo desocupamos? Pues a través de una buena limpieza, como decía Rafael. Rafael decía, bueno, ¿ustedes en qué están? ¿En la refregada, en la restregada o en una desinfectada? ¿No? Él lo miraba mucho, lo asemejaba mucho a Isaías, que dice lavados, limpiados y purificados, ¿no? Que dice Sí, sí, lavados, sí. limpiados y purificados. Entonces es eso, que tenemos es que lavar, nos tenemos que limpiar y tenemos que purificar. Cuando ya uno tiene el corazón purificado, lo tiene limpio, pues ahí es cuando uno tiene que aprender a que la palabra de Dios nos llene, ¿sí? ¿Y nos llene de qué? De su presencia, de su amor, porque recordemos que la palabra de Dios es esa espada, nos habla en Efesios San Pablo, de doble filo, que es más penetrante, y la palabra de Dios, mira qué bonito, dice, penetra entre las junturas, entre el alma y el espíritu. Y por eso es que Rafael también, y yo también hago mucho énfasis en la sanación interior. Mire, es importantísimo, yo les digo de corazón, más que liberación, más que lo que es que tienen que hacerme un exorcismo, más que todo eso, aprendamos a sanar el corazón. Por eso dice que yo me imagino, cuando yo leo eso de las junturas del alma y del espíritu, yo me imagino algo así, ¿sí? Y están pegaditas, pero por ahí entra la espada, ¿sí? Por ahí entra, ¿por qué? Porque hay que sanar el alma y hay que sanar el espíritu. ¿Cómo sanamos el espíritu? Con la confesión. ¿Cómo sanamos el alma? Con el perdón. Eso es. Entonces, tengamos en cuenta, mire qué lindo es que te llene y que te adentre, ¿no? La Sí. palabra de Dios nos adentra. ¿A dónde nos lleva? Pues a encontrarnos con el amado, con Jesús, ¿no? Bueno, Ricardito, ¿qué más dice ahí? Dice, pide que la palabra te llene y te adentre en los abismos infinitos. Es que esto, yo leía esto hoy, ahora, y parece que fuera como un poema, Es una como un vaina poema, sí. como que te llena, la verdad, porque es que te está hablando del Creador y mira la reverencia que él hace en estas palabras a Dios, ¿no? Dice, eh, en los abismos infinitos de la misericordia de aquel que es infinito, está hablando de Dios, la misericordia de aquel que es infinito, eso me mueve y capaz de hacerlo mejor por nosotros, en nosotros. Perfecto, mira, es perfecto el mensaje. Por eso Es digo que que, tienes una joya y tienes que pasarme, sí, sí, pasármelo sí, para tenerlo, porque de verdad daría para una, como dice Rafael, daría para un retiro, daría para un retiro. sí, no, Sí, sí. vuelvo y te repito, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas escritas grandes que son 2 líneas en computador o 3 líneas en computador que te llevan a una reflexión profunda y que te están diciendo, hay alguien arriba que si te da la sabiduría porque yo la pido, porque me tiene que llenar, lo que tú dices, me tiene que llenar, me tengo que vaciar para que pueda entrar, ¿ya? Ujú. Entonces, si yo lo hago desde ese punto de vista, esto te va a llevar o esto nos lleva, como lo estamos haciendo en estos momentos, a unos momentos que nos pueden llevar a una infinita reflexión, ¿ya? En eso está un poquito plasmado Rafael. Rafael no podía vivir sin la Biblia. Eso es algo que tampoco, que me he dado cuenta yo. Rafael andaba, Con la Biblia debajo del brazo. sí, no, pero allá iba. Él andaba con 5 o 10 libros que le regalaban, que le llamaban la atención, pero nunca dejó la Biblia. Siempre la Biblia. Siempre andaba la Biblia. Sí. Cuando teníamos los programas en Teleamiga, que esa fue otra parte que viví yo con Rafael, que a propósito, doña Marta y doña Pilar también, que la hago referencia, nos tomaban del pelo porque ambos nos palaban los pelos en esa época, menos a mí, pero a Rafita más. Entonces él hacía así, algo así, y nosotros Él tenía un gesto, a ver si me acuerdo, él tiene un gesto, era así. Y cuando así, estaba, más algo o así menos, como sí. levantando, y entonces, Y cuando estaba más pensativo, se le hacía más, sí. sí, Tal vez se no le me había dado llenaba. cuenta en los programas, pero sí, cuando estábamos compartiendo, ¿no? Entonces, Rafita, pues te digo, todavía, y esto que estamos leyendo llena más, y él era eso, él
se preocupaba tanto por ti que si durábamos 4 horas en una grabación en Teleamiga salía, tenemos que almorzar, almuerce, así él no almorzara. Allí en la esquina de la 49, en la carrera 13 con 49, hay una vaina donde venden dulces y todas esas vainas, le encantaba. Comía muchísimo, aunque al final mira que yo lo admiraba porque aprendió a ser muy parco con la comida, ¿no? A ser muy, sí, él ya se cuidaba mucho su comida, pero él le encantaba, ¿para qué? Él le encantaba comer. Y es No, una parte... yo tengo una anécdota, mire, de qué días hablando con una persona me acordé que lo hacía quedar mal, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó, una vez estábamos en el foyer de Charité y él tiene ganas de tinto, ¿no? Pero allá pues tiene sus horas de tinto y de cosas, ¿no? Me dijo, camina, camine, y camina que me acompaña a hacer una vuelta urgente, y yo pensé que era algo urgente, ¿no? Y me fui detrás, cuando vamos entrando a la cocina, y le dice a la señora encargada, me dice, mire, fulanita, es que Marta está que se muere por un tinto. Así él pedía nombre de los demás. No, esa era muy graciosa y claro, a mí me dio mucha vergüenza porque pues yo no quería, la verdad, no me gustaba mucho el tinto en el tiempo, yo no tomaba mucho tinto tampoco, pero me tocó tomarme el tinto porque lo que es que para mí, claro, al lado del enfermo come el alentado, ¿no? Eso es otra cosa que yo le doy gracias a Dios y a Rafita, porque él me enseñó o el A Señor me comer bien. regaló esa parte del humor, ¿no? Yo siempre he sido muy alegre y todo ese tipo de cosas, pero él me enseñó al humor y de verdad que el humor es lindo cuando es un humor, alegría en el Señor, a estar alegre, ¿no? A estar alegre y él siempre le sacaba la gracia, el chiste a todo. Y bueno, de él también aprendimos mucho la alegría, ¿o no es así, Ricardo? Él tenía la manera de sacarlo a uno de esas angustias con ese humor. Mm. Él le buscaba la chispa, yo leía, él no ponía apodos, pero por ejemplo, cuando me molestaron a mí en determinado momento ya era porque yo reconozco que soy terco y yo, No, ¿quién pues, dijo? y yo cuestionaba, ¿ya? Ujú. Yo le decía, ¿por qué? Y yo le comentaba a Martica que él me dijo, no, pues Pedro, San Pedro, ya, San Pedro, pero no de mala manera. Dicho, yo creo que vi a Rafita 1 o 2 veces de mal genio nomás, por algo que lo hizo poner de mal genio. Pero, pero él te manejaba esa parte cuando era contrariedad y me decía San Pedro, le dijo, ¿qué no? Me dijo, sí, como Pedro, porque Pedro le decía al Señor, tú me vas a negar 3 veces, y Pedro, no, Señor, yo que lo voy a negar si yo te amo, que me va a negar, hombre. Que no lo voy a negar, Señor, que me va a negar, créame, pero si le estoy mostrando, le estoy adelantando, yo soy profeta, por decir algo. Y entonces me decía, usted es igual a Pedro, terco, que le daban y que le daban, y seguían lo mismo. Y él seguramente pensó, pero no fue así, que yo también se lo dije, que él de pronto me ha molestado. Y me dijo, pero venga, si yo a dónde puso a Pedro, ¿no? Sí, yo a dónde puso a Pedro. No se moleste. Le dije, no, yo no estoy molesto, Rafita. Es más, gracias por... Le dije, me hace un honor compararme con Pedro. Dijo, sí, pero lo chévere es que mire dónde lo va a poner a usted. ¿Ya? Si a Pedro le dio duro, ¿dónde lo va a poner a usted? Imagínese, vaya preparando para eso, mijo, porque usted llegó aquí por algo. Y lo que usted está aprendiendo es por algo. Y yo alguna vez tuve una disertación con Rafita sobre, en esas vainas de que hablábamos, que, que muchas de esas conversaciones con él no eran llevadas a programas, que eran vainas que uno le preguntaba en privado, como por ejemplo, yo le decía, un día le dije a Rafita y estaba Darío Campos también y hablábamos de ello, oiga, por aquí nunca estuvo ningún apóstol de Jesús. Y hacíamos referencia a eso, era un cuestionamiento mío y Rafa en su sabiduría, que no podía tampoco llevar esto, y ya esto daría de pronto para un programa, supuestamente fue Bochica, y habían
creo que hay unos grabados en algunas Unos cavernas grabados en donde se en menciona, Brasil. sí, en Brasil. Y hay Creo que era unas piedras que dicen Tomé, ¿no? Que se dicen Tomé, que es esta Rafita que era que Santo Tomás estuvo también Santo en Brasil. Tomás o Tobías era, algo así. Pero Tomé, bueno, no, entonces, por Tomás. ejemplo, eran cosas que uno aprendía de él, pero que él sabía que si las llevaba, porque iba a ser atacado, lógicamente, terrorista, eh, las llevaba yo a cuestionar, como la muerte de San José, ¿ya? Como tantas cosas que él decía, bueno, vámonos con la Biblia, y ahí sí se metía en la Biblia, pero esas cosas él decía, y yo alguna vez, y me dio mucha risa, y era tan inteligente en su salida, Rafael, con su humor, porque en esos testimonios, yo como soy devoto a la Virgen, y yo voy en avión, y eso lo dije, y es en serio, yo le dije a Rafita, le dije, como yo voy en avión, entonces el avión no se cae, porque una de las promesas de la Virgen y de nuestro Señor es que uno muere, uno no puede morir sin confesarse. Entonces, si el avión se cae, le dije yo, ese Rafita, me acuerdo, y eso se trata, que él estuviera aquí y se riera. Le digo, si el avión se cae, ¿dónde me voy a confesar? Ah, entonces el avión no va a caer, dijo, si el avión se tiene que caer, se cae. Y le garantizo que nuestro Señor le pone el sacerdote, así sea en una lanchita, si es en el mar o en la selva. Pero que le pone el sacerdote, se lo pone, pero el avión se puede caer. Yo decía, no, gracias por los ánimos que me da. Eso vino Bueno, a raíz de una anécdota, porque yo le conté de un susto que me pegué a Rafita, que yo estaba llegando a Bucaramanga y el avión venía así y de un momento hizo otro así para poder aterrizar y casito se estrella contra la montaña. Entonces yo le dije, no, yo sabía que ese avión no se iba a estrellar. sí, claro. Bueno, otra cosa que tal vez no quiero que, bueno, yo quisiera que hiciéramos otro, o la segunda parte, pero vamos a tener después otros invitados, pero te voy a invitar Sí, para una segunda parte. Pero hay gracias. algo que, no, que siento aquí que no puede quedar, que es el amor. Él nos inculcaba mucho el amor a la Virgen María. Oh, Él nos inculcaba muchísimo. Con Rafael, personalmente, yo aprendí a amar mucho a la Virgen de Guadalupe. Claro, él tenía sus advocaciones, pero él quería muchísimo, muchísimo la advocación de la morenita, como él decía, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esto que te estoy comentando? prácticamente, y lo puedo decir así, todo lo que sé yo, no sé si sea mucho, de la Virgen de Guadalupe, se lo debo a Rafael Arango. Ujú. Punto. Yo soy también muy devoto a la Virgen y listo, yo decía la Virgen María. Es más, yo, gracias a Rafael y a Corbelén y Jael y el rollo, yo tengo en Facebook una página dedicada a la Virgen María que se llama Vocaciones Marianas, que a ratos la abandono, pero ahí están muchas imágenes de la Virgen. Y fue en ese homenaje a la Virgen, de ese amor que inculcó mi mamá y Rafita. Pero cuando Rafa se puso a hablarme de Nuestra Señora de Guadalupe, yo pues no me aterré, pero quedé maravillado. Y desde ahí, a raíz de esa investigación que hacía Rafael, porque fue investigación que él hacía, y lo que aprendí yo sobre Nuestra Señora de Guadalupe fue grandioso. Todo, 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 todo. Es más, si la memoria no me falla, nosotros en Teleamiga hicimos como 2 programas, él y yo, sobre Nuestra Señora de Guadalupe, que él la llamaba también, no sé si me equivoqué, si estoy mal, Martica, tú me corriges, que él la llamaba que era la Virgen del Apocalipsis, ¿no? Que Sí, era, que era, que era, la que era mujer la vestida de sol, la Virgen, la mujer mujer vestida de vestida de sol. sol. Ujú. Entonces todo, el manto de la Virgen, Todo los lo que ojos de tiene, la toda Virgen, todo, la todo. riqueza, sí. Y Rafita, la última lección, comillas, lección que me dio sobre la Virgen de Guadalupe, me decía, sí sabe, ¿no? Sí sabe, ¿no? De que dijo que venga, esos científicos, quedaron locos, porque la Y imagen él de la hablaba Virgen, así, no es exagerado, él le hablaba a uno así, sí, sí, porque era santanderiano y él decía que, si a un santanderiano le amarran las manos no podía hablar y él sí, hablaba así. bueno, quedaron locos. ¿Qué pasa, Rafita?
la Virgen. No está impresa. Entonces, que estaban en esas investigaciones, que siempre se ha dicho que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no saben si es un material vegetal, mineral, lo que sea en donde está impresa, pero descubrieron que la imagen está, comillas, levitando sobre el lienzo. Se podría decir que está flotando, ¿no? Está flotando. Por eso, flotando, perdón, la palabra no levitar, me equivoqué, corrijo, está flotando sobre el lienzo y me decía, vea, y no cree. Yo sí, Rafita. Entonces, en esa, como dije yo, arrancando hace unos minutos este programa, siempre fue de una manera muy didáctica. Y mire que es algo que he tratado yo, porque igualar a Rafael nunca yo creo que no se podrá, No. pero he tratado yo de en lo poco que le aprendí, porque la verdad fue muy poco lo que le aprendí a Rafael Arango, que sabía muchísimo. He tratado como de llevarlo. No soy tan terrorista como él. Esto lo digo irónicamente porque él no era terrorista. Y siempre son cosas que yo veo, y a mí siempre que me preguntan esa parte y quién es mi mentor espiritual siempre fue Rafael Arango, hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque Rafael, en medio de 2 palabras, con amor, te corregía. Cuando se ponía de mal genio, era con un fundamento. Vuelvo y digo, lo vi 2 veces de mal genio, una sola vez conmigo, 2, la segunda fue con una persona, pero con fundamento. Porque él quería que nosotros, podemos decirlo, nos santificáramos. Él quería que nosotros llegáramos al Señor, y él quería que nosotros fuéramos del Señor, y que fuéramos del Señor, y que peleáramos contra el enemigo. Él en las 4 puertas, en su cartilla, que también enfatizaba en las 4 puertas, decía, mire por dónde se le mete el bicho a usted, mire por dónde se le está metiendo. Él decía, para hablar del demonio, él decía el bicho, ¿no? El bicho. Sí. Por eso, y a mí se me quedó, por ejemplo, eso. Para que es que el bicho se le mete y se le mete, entonces ore. Cuando hablaba vaya, mucho ore. también de el saludo para muchas personas era, usted ya se convirtió. Lo da uno como que. ¿Cómo le va? O tenía eso en esa sabiduría, decía, pídale a la Virgen y verá. Él en esa parte, dicho, yo nunca escuché por parte de Rafael Arango que él le diera un consejo a una persona que no estuviera cubierto con el amor de Cristo y de María, o de María, siempre. Él el consejo lo llevaba. Y ya cuando la persona tenía un poquitito más de conocimiento, se iba a la Biblia, le decía, lea, ¿ya? Y él, comillas, nos obligaba, comillas, aclaro, a que al menos leyéramos una hoja de la Biblia. Él se ponía de mal genio y nos ponía tareas los sábados, cuando los sábados nos reuníamos en el grupo, y nos ponía tarea en el rosario y rezábamos el rosario. Y después nos daba las lecciones, porque aquí ya peco por inmodesto, pero eran lecciones, creo que exclusivas para la gente que él estaba preparando como de sus servidores, para que siguiéramos un camino y un ejemplo de lo que era él. Mira, si yo miro un poquito para atrás, yo veo de ese grupo mucha gente que, gracias a Dios, por la gloria de Dios, estamos compartiendo. Yo no me considero que predicadora, no. Me gusta compartir la palabra de Dios. Me gusta, al igual que Rafa, pues claro, nunca igual que él, pero es compartir. Lo que yo hago es compartir la palabra de Dios. Bueno, y ya para terminar, Ricardo, para ya acuérdate que tenemos otra cita aquí con nuestros amigos que nos están escuchando. Les vamos a pedir un favor. Yo quisiera que replicáramos este
este programa para que mucha gente lo conociera. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir a través de estos programas que vamos a hacer unas facetas que mucha gente no conoce. También yo digo, Ricardo, y si estoy mal me corriges, pienso que nosotros estuvimos en la mejor época con Rafa, porque era una época en que él, últimamente, pues él estaba cansadito, se cansaba mucho, pero cuando él nos predicaba, él no se cansaba, y podía estar tiempos, podía estar todo el día predicándonos, porque nos hacía retiros privados, podía estar todo el tiempo con nosotros, y todo el día, ¿no? Y no se cansaba. O sea, nosotros, No, gracias a Dios, somos producto por misericordia de Dios, de mucha formación que Rafael nos dio. Antes de terminar, yo quiero dejarles este versículo para que ustedes lo mediten en su casa. Lo voy a leer y, si Dios lo permite, en el próximo programa lo vamos a comentar. Y dice así, dice, muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y horror eternos. Los maestros brillarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos a ser justos como las estrellas para siempre. Recuerdo mucho que esto que la última parte, sobre todo Daniel 12:3, yo una vez, en el primer cumpleaños de Rafael, yo le dije, Señor, dame una palabra para él, porque le quiero dar algo que sea tuyo, ¿no? Y abrí la Biblia y me salió esto. Y él me dijo, Marta, ¿tú quién te dijo esto? Él dijo, no, pues, como él decía, ¿no? Yo no, esto me salió, me dijo, estas son unas palabras que siempre me ha dicho el Señor, ¿sí? Y la repito, el último versículo dice así, los maestros brillarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos a ser justos como las estrellas para siempre. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, vamos a hacer una oración y no sin antes recordarles que vamos a tener semanalmente un compartir con otras personas en 8 días, si Dios lo permite, con Ricardo, y así como el Señor nos vaya poniendo. la Padre amado, intención, Padre bueno. perdón, antes de esa oración, la intención es que conozcan al hombre que había en ese gran predicador. No solamente el predicador, sino el hombre, el Padre. El Padre. El El Padre, Padre. porque Es un papá para todos nosotros. sí, un La Padre. oración, Martica. Un padre y un hermano y un maestro. Bueno, Padre bueno, Padre amado, en tus manos una vez más queremos darte gracias por ese maravilloso regalo con que tú nos obsequiaste. El haber conocido este hombre, este maestro, este amigo, este padre, este mentor, como decía Ricardo, este maestro. Gracias por lo que tú pusiste en su corazón, por esa misión que él llevó a cabo hasta el último momento. Hasta el último momento él estuvo enseñándonos, compartiéndonos, dándonos aliento para seguir adelante. Esta persona que nos dio tanto, tanto amor. Mamita María, allí queda en tu corazón, en tu regazo, y te pedimos para él que le hagas llegar este mensaje de gratitud y de amor. Amén, amén, amén. Bueno, un Amén. abrazo para todos. Ricardito, gracias por estar aquí. Y a ustedes, bendiciones. Dios los Amén. bendiga. Un abrazo. Un abrazo.